ya no usaban las escrituras, ya no hacían exégesis de las escrituras. El predicador, por excelencia, debe hacer exégesis de las escrituras, es decir, explicar los pasajes de tilde a tilde, de palabra a palabra. Y entonces el apóstol Pablo aquí está explicando. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. En esta frase tampoco entendemos el significado. El español es un poquito de entender hacia dónde apunta. Pero Pablo mismo explica, no dice a las simientes. Ahora vean el paralelo con Génesis 3:15. ¿Está que en plural, en singular o en neutro? Ya se me perdieron. En singular, gracias. Ahora vean aquí también el apóstol Pablo está haciendo mención. ¿Y apunta a qué? A que está en singular. Dice, no a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, o sea, en singular, a uno. ¿Sí? Génesis 3:15 apunta a uno, una simiente. Génesis 12:7 apunta a uno, una simiente. Ahora Pablo explica, ¿quién es esa simiente? ¿Quién es esa simiente, hermanos? Gálatas 3:16. Cristo. Fuerte, no tengan miedo, es la escritura. Ahí está, hermanos. La simiente es Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que aquí encontramos en Génesis 3:15 es el primer anuncio de la venida de Cristo. Siendo entonces el primer anuncio de la venida del Mesías, también, ¿por qué no decirlo? Es la primera expectativa del Adventum Dominus. ¿Se acuerdan? Adventus Dominis, perdón. Del Hijo de Dios. De la venida de el Hijo de Dios. Entonces, este pasaje está precisamente apuntando hacia allá. No pretendemos alegorizar el texto, tampoco forzar la exégesis, pero podemos decir, hermanos, que en el mismísimo paraíso tuvo lugar la celebración del primer Adviento. Ahora, hay dos cosas que se deben de tomar en cuenta. Un hombre puede reconocer su pecado, pero no llegar al arrepentimiento. Puede reconocer que algo en su vida está mal o que está haciendo mal, pero solo la revelación de la gracia nos lleva al arrepentimiento. Solo la revelación de la gracia nos lleva al arrepentimiento. Y entonces brota en nuestro corazón una respuesta. ¿Cuál fue esa respuesta? Bueno, un poquito más adelante la vamos a ver. Adán le cambia el nombre a su esposa. Primero se llamaba varona, hoy diríamos varonesa, ¿verdad? Pero la transliteración, o sea, el traspasar literalmente es varona. ¿Qué nombre después le puso? Eva. Java, en hebreo, con su artículo. Java, que dice la vida. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque creyó en la promesa. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. La primera Eva murió, o mejor dicho, la varona murió, y nace Eva. Ahí estaba la respuesta. Creo en ese anuncio que les está dando en Génesis 3:15, hermanos. Es la revelación de la gracia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que en el mismísimo paraíso tuvo lugar la celebración del primer Adviento. Primero, porque fue aquí donde se dio el primer anuncio de la venida del Mesías. Y segundo, porque fue también aquí donde Adán y su mujer dieron
la primera respuesta de fe. La mujer de Adán se llamaba Varona, mas ahora dice la Escritura, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Eva quiere decir simplemente vida. Esta era una esperanza de fe en el Mesías, que traía la vida a todos los muertos en sus delitos y pecados. Era como si se dijeran las solemnes palabras del Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Era lo que estaban diciendo Adán y Eva: sí, ven, Señor Jesús. En Génesis 3:15 se anuncia por primera vez la venida del Mesías. Lo paradójico es que esta pronunciación se hace en medio de una terrible maldición, la cual no se podría entender si antes no vamos al contexto escritural de este pasaje. Así, cuando miramos hacia atrás en la Escritura, lo primero que se nota es la situación de privilegio que gozaba el hombre. En primer lugar, solo el hombre y ninguna otra criatura del universo tiene el privilegio de ser hecho a la imagen de Dios. No hay ni el gatito, ni el perrito, por muy bonitos que sean las mascotitas de los niños, son hechos a la imagen de Dios. La única imagen de Dios es el hombre. No hay más imagen. Para el hombre, ser hecho a la imagen de Dios significaba que era perfectamente sabio, perfectamente justo, perfectamente santo. Como imagen de Dios, el hombre era el rey del universo. Era el profeta que de parte de Dios ministraba la creación, y era el sacerdote que de parte de las criaturas alababa a Dios. Dios le había otorgado al hombre, al primer Adán, el dominio sobre la totalidad del universo. ¿Alguno quiere ayudarnos a leer Génesis 1:28 para que lo recordemos? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Entonces vean el dominio que el Señor dio al hombre y a la mujer, a ambos, sobre la totalidad de la creación. Pero lo negro del relato muestra que al hombre apostató, es decir, se apartó de la bendita comunión con Dios. Vivir en apostasía significa vivir lejos de Dios. Vivir en apostasía significa vivir en rebeldía, ser un proscrito, y como dice la Escritura, ser un maldito. Si no es bendito, ¿es qué? Venid, dice el Señor, benditos de mi Padre. Todo el que acude a ese llamado de Jesús es bendito. Todo el que no acude a ese llamado, lo repito, no, ¿verdad, hermanos? Porque suena muy fuerte, pero eso es. El Catecismo Menor, en su pregunta y respuesta número 17, dice que el hombre, después de su caída, fue reducido a un estado de miseria y de pecado. Y el Catecismo Mayor, en la pregunta y respuesta número 27, explica en qué consiste ese estado de miseria. La caída hizo que el género humano perdiera la comunión con Dios y quedara bajo el desagrado de éste. Así es que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, esclavos de Satanás, y justamente expuestos a todo castigo, tanto en este mundo como en el venidero. Es la respuesta que da
el Catecismo Mayor en su pregunta 27. Esta es la verdadera situación humana. Piense usted, en cualquiera de sus amistades, en cualquiera de sus vecinos, en cualquiera de sus familiares, cercanos o lejanos, que los aprecie muy estrechamente o no, pues con todo y esto, si no se han arrepentido, son malditos de Jehová. Esta es la explicación a tanta maldad que se vive en el mundo. El apóstol San Pablo nos recuerda esto cuando dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha aceptado el perdón que en Cristo Dios graciosamente le otorga, vive muerto en sus delitos y pecados. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances de esta revelación? Porque acuérdense que al fin de cuentas es una revelación de la gracia de Dios. Y eso es lo que siempre debemos de ver. En Génesis 3 no se exalta el pecado, es la gracia. Escasos 6 o 7 versículos hablan de la caída. Todo lo demás hablan de la restauración, de la gracia de Dios, de cómo la gracia triunfa sobre el pecado. Satanás no podía triunfar sobre la obra de Dios. En un análisis resumido de este pasaje, Génesis 3:15, y les voy a pedir que otra vez vayan a ese pasaje y lo mantengan ahí. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Vean ustedes aquí cómo encontramos, en primer lugar, sucintamente, un decreto, un mediador, la gracia de la redención, que es, a resumidas cuentas, el verdadero sentido y significado del Adviento. Un decreto. Hemos dicho que Dios no trabaja por contingencias. Dios no tiene plan B y plan C. Un solo plan y se cumple. Él dijo y hará. Lo dice el Antiguo Testamento, repiten en el Nuevo Testamento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Y entonces lo que aquí encontramos es una declaración divina, un decreto. Este decreto, en su sentido escritural, es una proclamación de la soberana voluntad de Dios. En él está estableciendo Dios una separación entre dos simientes. Esto quiere decir que entre estos dos linajes existe, por decreto divino, una antítesis irreconciliable. A partir de la caída y de la revelación de la gracia, existen dos clases de hombres, dos razas. Una raza caída que soberbiamente permanece en su pecado, que no quiere ni puede venir a Dios, no puede ni quiere venir a Cristo. Pero hay una raza redimida a la cual Dios le ha revelado su gracia y la ha traído al nuevo nacimiento. Hay dos razas por decreto. Ahí están: la raza redimida, la nueva humanidad y la raza caída. El hombre sigue con sus viejas mañas, con sus viejos pecados, cometiéndose los mismos pecados. Desde el primer homicidio de Caín, sigue habiendo todavía homicidios.